Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos la clasificación de los ángulos de acuerdo a dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Antes de iniciar la clasificación, haremos un breve paréntesis para hacer unas precisiones. A los ángulos que estén comprendidos entre las rectas paralelas les podremos llamar ángulos internos. Los ángulos que estén por encima y por debajo de estas rectas paralelas se llamarán ángulos externos. Ahora bien, si los ángulos están ubicados a la izquierda de la recta transversal, los llamaremos a cualquiera de ellos como ángulos del lado izquierdo. Y si por el contrario están a la derecha de esta recta transversal, a cualquiera de estos ángulos los llamaremos ángulos en el lado derecho. Ahora bien, la primera clasificación que haremos es los llamados ángulos opuestos por el vértice. Este punto color naranja es un vértice. Es la intersección de una línea paralela con la transversal. Como hay dos paralelas, pues hay dos vértices. Así que los ángulos se clasifican de acuerdo a su posición respecto a este vértice. Los primeros ángulos opuestos por el vértice que podemos encontrar son los ángulos A y D. Los otros ángulos que son opuestos por el vértice, tomando en cuenta este vértice de la parte superior de este diagrama, son los ángulos B y C. Pero como tenemos dos vértices, entonces en la recta paralela que está en la parte inferior del diagrama y que choca con la transversal, aquí también va a haber otro par de ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son? Pues sí, son el ángulo EH y el ángulo FIG. Luego tenemos los ángulos colaterales internos. Aquí debemos hacer uso de las precisiones que hicimos al inicio. Estos pares de ángulos tienen dos características: son colaterales y además también son internos. ¿Qué significa que sean colaterales? Que están del mismo lado. Recordemos que hay dos lados, izquierdo y derecho. Por lo tanto, estos pares de ángulos están todos del lado izquierdo si consideramos por el momento el lado izquierdo. Pero además de estar del lado izquierdo, también deben ser internos. Por lo tanto, vemos que estos pares de ángulos son el C y el E. Son ángulos que están ambos del lado izquierdo de la recta transversal y además también son internos. Pero recuerden que tenemos dos lados, el izquierdo y el derecho. Por lo tanto, del lado derecho también hay colaterales internos. ¿Cuáles son en este caso? El D y el F. Por otra parte, tenemos también los colaterales externos. La idea es la misma. Son ángulos que son colaterales y además son externos. Recordemos que la palabra colateral significa del mismo lado. Así que, ¿cuáles serán los ángulos colaterales externos en este caso? Pues sí, son los ángulos A y G, porque están ambos del lado izquierdo y además ambos son ángulos exteriores. También tenemos los ángulos colaterales externos considerando el lado derecho. Ángulos correspondientes. Estos ángulos son ángulos que están del mismo lado, pero uno es externo y uno es interno. ¿Cuáles podemos clasificar de esta manera? A y E. A y E son colaterales y además uno es externo y uno es interno. Por lo tanto, son ángulos correspondientes. También tenemos los ángulos C y G. Y si consideramos el lado derecho, tenemos los ángulos B y F y los ángulos D y H. Ahora veremos cuáles son los ángulos alternos internos. Las palabras alternos quiere decir que uno va a estar del lado izquierdo y otro va a estar del lado derecho de la transversal. Y además ambos deben ser internos. ¿Cuáles son los que podemos clasificar de esta manera? Pues C y F. C y F,
Uno está del lado izquierdo de la transversal y el otro está al lado derecho. Y además ambos son internos, por lo tanto son alternos internos. Pero también vemos otro par. ¿Cuál es? Así es, los ángulos D y E también son alternos internos. Y como tenemos ángulos alternos internos, también tendremos ángulos alternos externos. En este caso, uno va a estar del lado izquierdo de la transversal y el otro del lado derecho, y ambos van a ser externos. ¿Cuáles serán en este caso? A y H. Y también lo serán B y G. Bueno, finalmente llegamos a esta tabla, que es un resumen de las 6 clasificaciones de los pares de ángulos que hemos visto. Hemos visto que los ángulos opuestos por el vértice son los que aparecen aquí en la columna de ejemplos, debajo de la columna de ejemplos. Estos son los 4 pares de ángulos que son considerados como opuestos por el vértice. ¿Qué propiedad tiene? Es que son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de estos ángulos son los mismos. También encontramos los ángulos colaterales internos y los ángulos colaterales externos. La propiedad que tienen estos pares de ángulos es que si los sumamos, por ejemplo, si sumamos el ángulo C más el ángulo E, que son colaterales internos, su suma será 180. Lo mismo que los colaterales externos. La suma de los ángulos colaterales externos suman 180. Por su parte, los ángulos correspondientes, la propiedad que tiene es que son iguales. Si tomamos, por ejemplo, los ángulos A y E, entonces, puesto que son iguales, significa que su valor es exactamente el mismo. Y al final de la tabla vemos los ángulos alternos internos y alternos externos, cuya propiedad también es que la suma de ellos da 180 grados. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios en la sección de comentarios y suscríbanse al canal para recibir los nuevos videos sobre los temas matemáticos que les interesa. Saludos.